Vamos a empezar con los ejercicios propuestos de la semana número 12. Empezamos con el ejercicio número 1. En la figura, AP es perpendicular al plano que contiene al triángulo ABC. Si CM es igual a MA y QP es igual a QB, AP es igual a 30 centímetros y BC es igual a 16 centímetros, hay la longitud MQ. Vamos a colocar los datos en la gráfica. Nos dicen que este segmento AP, el segmento AP. Por dato, el segmento AP es perpendicular a todo el plano que contiene al triángulo ABC. La longitud CM es igual a la longitud AM. Luego nos dicen que QP es igual a QB. Entonces, por dato, PQ es igual a QB. Y la longitud AP es igual a 30. Y BC es igual a 16 centímetros. Y BC es igual a 16 centímetros. Entonces nos preguntan, ¿hay la longitud MQ? Nos preguntan por esta longitud MQ que le llamamos X. Entonces, para poder hallar X, en el triángulo PAB podemos observar que el punto Q es punto medio. Si Q es punto medio, se recomienda trazar una paralela a la base AP y aplicar el teorema de la base media. Pero como el segmento AP es perpendicular a todo el plano, como ese segmento AP es perpendicular a todo el plano que contiene el triángulo ABC, entonces en particular el segmento AP. El segmento AP es perpendicular a nuestro lado AB. Además, el segmento, o sea, este ángulo va a resultar siendo de 90 grados. Y también será perpendicular al segmento AC, ¿no? Este ángulo también es de 90 grados. Pero nosotros vamos a usar que ese segmento sea perpendicular al segmento AB. Entonces, como este punto Q, como el punto Q es punto medio y el ángulo en A es de 90 grados, entonces nosotros a partir de Q vamos a trazar una paralela a nuestro lado AP. Entonces, a partir de Q trazamos el segmento QN. Entonces, como primer paso es trazar el segmento QN con la condición trazar QN que sea paralelo al segmento AP. Entonces, como el segmento QN es paralelo al segmento AP, entonces QN también va a ser perpendicular a todo el plano. Entonces, QN QN será perpendicular a todo el plano que contiene a nuestro triángulo ABC.
Entonces ya sabemos que QN es perpendicular a todo el plano. Será perpendicular a todas las rectas que pasen por el punto N. Pero en el triángulo rectángulo PANB. Pero en ese triángulo rectángulo PAB, nosotros podemos aplicar el teorema de la base media. Entonces, aplicando el teorema de la base media, el punto N es punto medio. ¿Qué quiere decir que N es punto medio? Entonces, por el teorema de la base media, el punto N va a ser el punto medio de nuestro lado AB y la longitud. Y la longitud QN es la mitad. Y QN va a resultar siendo la mitad de 30. 30 sobre 2 igual a 15. Esta longitud es 15. Entonces, ahora ¿qué observamos? Para el triángulo ABC. Para ese triángulo ABC, el punto, este punto M, punto medio. El punto N, punto medio. Entonces nosotros unimos. Vamos a unir el punto M, unimos con el punto N. Entonces, en el triángulo CAB. Entonces, ahora, como tercer paso, en el triángulo, en este triángulo, ¿no? En el triángulo CAB. En ese triángulo CAB, aplicando el teorema de la base media. Entonces, aplicando el teorema de la base media, tendremos que la longitud MN es paralelo a nuestro lado BC. Estas dos rectas son paralelas, pero la longitud, esas dos rectas son paralelas y la longitud MN. Entonces, MN es igual a la mitad de 16. 16 sobre 2, 8. Entonces, esta longitud va a resultar igual a 8. Pero como el segmento QN era perpendicular, como este segmento QN era perpendicular a todo el plano de la base, entonces QN va a resultar siendo perpendicular. Entonces podemos afirmar que QN resulta siendo perpendicular a nuestro lado MN. Entonces, a partir de que QN es perpendicular a todo el plano de la base, entonces QN es perpendicular al segmento MN. Entonces QN es perpendicular al segmento MN. Y en este triángulo rectángulo, en ese triángulo rectángulo MNQ, entonces diremos aquí, en el triángulo rectángulo, como cuarto paso, en el triángulo rectángulo MNQ. MNQ podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, se cumple que x al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más 15 al cuadrado. Entonces, de aquí operando, va a resultar que x es igual a 17 centímetros. La respuesta viene a ser la alternativa C. Sería el ejercicio número 1.
El ejercicio número 2 nos dice en la figura, el segmento AD y BE son perpendiculares al plano que contiene al triángulo ABC. La medida del ángulo entre la recta CE y dicho plano es igual a la medida del ángulo ADE. Si DE es igual a S, hay en la medida del ángulo X. Entonces, por dato, nos dicen que AD y BE son perpendiculares al plano que contiene al triángulo ABC. Entonces vamos a colocar aquí el dato. Nos dicen por dato que el segmento AD es perpendicular a todo el plano que contiene el triángulo ABC. Luego, el segmento BE es perpendicular a todo el plano que contiene a nuestro triángulo ABC. Luego me dicen que la medida del ángulo entre la recta CE, la recta CE y dicho plano es igual a la medida del ángulo ADE. Entonces, el ángulo formado entre la recta CE y dicho plano, o sea, se refiere al triángulo ABC. El ángulo formado entre la recta de celeste y el plano triangular ABC, esa medida es igual a la medida del ángulo ADE. Entonces, vamos a colocar que este angulito ADE sea de medida alfa. Entonces, todo este ángulo resultó siendo de medida alfa. Y ahora vamos a ubicar el ángulo entre la recta CE y todo el plano triangular. El ángulo formado entre una recta y un plano es el mismo ángulo formado entre esa recta y su respectiva proyección. ¿Y quién viene a ser la proyección? Como este segmento EB, como ese segmento EB es perpendicular a todo el plano, va a ser perpendicular al segmento AB. Es perpendicular al segmento AB y es perpendicular al segmento CD. Entonces, de aquí resulta que ese segmento BE va a resultar siendo perpendicular al segmento AB. Es perpendicular al segmento AB y también resultó siendo perpendicular al segmento BC o al segmento CB. Entonces, este ángulo es de 90 y de 90 grados. Por lo tanto, la proyección de la recta de azul sobre todo el plano triangular ABC viene a ser este segmento de verde. Entonces, el ángulo formado entre esa recta, entre la recta de celeste y el plano, es el mismo ángulo formado entre la recta de celeste y su respectiva proyección. La proyección es el segmento de verde. O sea, este angulito de azul viene a ser de medida alfa nada más. Luego nos dicen que la longitud DE es igual a S. Entonces, vamos a colocar que esa longitud DE resulte siendo cadena. Entonces, la longitud S también va a resultar siendo cadena. Cadena y cadena. Y nos preguntan, ahí en la medida del ángulo X. Nos preguntan por este angulito que le llamamos X nada más. Entonces,
para poder hallar ese ángulo X, que es lo que se observa. En toda la gráfica nosotros tenemos cadena alfa, pero hacia el lado derecho, cadena y alfa pertenecen a este triángulo, pertenecen a nuestro triángulo de amarillo. Y ese triángulo de amarillo es un triángulo rectángulo. Entonces, podemos aplicar congruencia, ¿no? Vamos a tratar de buscar otro triángulo rectángulo que contenga a esos elementos. Entonces, tendríamos aquí que este ángulo va a resultar siendo de 90 grados menos alfa. Este ángulo es el complemento. Y el complemento resultó siendo 90 grados menos alfa. Entonces, en el triángulo, colocamos aquí, en el triángulo de amarillo tenemos alfa, tenemos a cadena y luego tenemos al complemento que va a resultar siendo 90 grados menos alfa. Alfa cadena, 90 menos alfa. En la parte superior apareció alfa y cadena. ¿Qué le hace falta? El complemento 90 menos alfa. Entonces, a partir del punto E. Nosotros trazamos una perpendicular. Vamos a trazar la perpendicular EN. Al trazar esa perpendicular EN, es claro observar que este ángulo también resultó siendo 90 grados menos alfa. Entonces, el triángulo de amarillo va a resultar siendo congruente. Es congruente con este triángulo de verde. En ambos triángulos se tienen los mismos elementos. Alfa cadena, 90 menos alfa. Alfa cadena, 90 menos alfa. Entonces, ambos triángulos son congruentes. ¿Qué caso? Vendría a ser el caso ángulo, lado, ángulo. Entonces, a partir de la congruencia, ¿no? O simplemente vamos a colocar así. La congruencia viene a ser ángulo, lado, ángulo. Entonces, a partir de la congruencia, ¿qué es lo que se determina? Tenemos que al ángulo alfa. Al ángulo alfa se le opone EB, al ángulo alfa se le opone DN. Entonces, colocamos aquí. Entonces, al ángulo alfa, aquí al ángulo alfa se le opone nuestro lado EB. En el otro triángulo, al ángulo alfa se le opone nuestro lado EN. Entonces, a partir de la congruencia, la longitud EB resulta igual a la longitud EN. Entonces vamos a colocar que sea circulito. Entonces, como no conocemos, que sea igual a circulito, y también resultó siendo circulito. Entonces, el cuadrilátero, este cuadrilátero ANEB, los ángulos internos miden 90 grados. Como el segmento AD es perpendicular a todo el plano, en particular, ese segmento AD va a resultar siendo perpendicular al segmento AB. Entonces, este ángulo va a resultar siendo de 90 grados. 90 en N también resultó siendo de 90 grados. ¿Correcto? Entonces, del gráfico tenemos que el cuadrilátero ANEB
es un cuadrilátero donde los ángulos internos de 90, 90, 90 y 90 grados. Sus cuatro lados tienen la misma longitud, circulito, circulito, también resulta siendo circulito y también va a ser circulito. Entonces se trata de un cuadrado. Ese, ese cuadrilátero viene a ser un cuadrado. Luego tendremos en el triángulo rectángulo ABE. Entonces aquí vamos a extraer el triángulo rectángulo. Extraemos triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo ABE. Ese ángulo es X y los dos catetos tienen la misma longitud. Cateto, circulito, cateto, circulito. Entonces se trata del triángulo notable, ¿no? Es el triángulo notable de 45 grados. Y si es el triángulo notable de 45 grados, por lo tanto, X va a resultar igual a 45. X es igual a 45 grados. La respuesta es la alternativa A. Sería entonces el ejercicio número 2.
En el ejercicio 3 nos dicen, en un triángulo rectángulo ABC, M es un punto de AC y AQ es perpendicular al plano que contiene al triángulo ABC. Si los triángulos MAQ y ABC son congruentes y la medida del ángulo AMB es igual a 55 grados, hay la medida del diedro QBCA. Entonces nosotros vamos a dibujar primero nuestro triángulo rectángulo ABC. Estamos dibujando primero el triángulo rectángulo ABC. Es el punto A, B, C. Nos dice un rectángulo, quiere decir que va a ser recto en B. Entonces, este ángulo en B resultó siendo de 90 grados. Y a partir del punto A levantamos nuestra perpendicular. Entonces, a partir de A levantamos nuestra perpendicular y es el segmento AQ. Entonces, ese segmento AQ es perpendicular a todo el plano que contiene el triángulo ABC. Entonces, por tanto, el segmento AQ es perpendicular a todo el plano que contiene el triángulo ABC. Entonces va a ser perpendicular a todas las rectas que pasen por este punto A. Luego me dicen que M es un punto del lado AC y de tal manera que el triángulo MAQ y el triángulo ABC son congruentes. Entonces nosotros vamos a ubicar aproximadamente, ¿no? Ubicamos el punto M. Entonces aquí vamos a colocar, este es el punto Q y en todo este lado AC ubicamos el punto M. Ese es el punto M, de tal manera que el triángulo MAQ. Entonces nosotros unimos el punto M, vamos a unir con el punto Q. Y nos dicen el triángulo MAQ. MAQ con el triángulo ABC son congruentes. Ya está. Entonces, esos dos triángulos son congruentes.
Pero como el segmento AQ es perpendicular a todo el plano que contiene el triángulo ABC, entonces diremos a partir de este dato, en particular, el segmento AQ es perpendicular a nuestro lado AC. Entonces, este ángulo va a resultar siendo de 90 grados. Triángulo MAQ es congruente con el triángulo ABC, 90, 90. Y a partir de la congruencia, aquí también colocamos por dato el triángulo rectángulo MAQ. MAQ es congruente con el triángulo rectángulo ABC. Entonces, a partir de la congruencia, nosotros deducimos que nuestro lado MA, primero con segundo, es igual a nuestro lado AB, primero y segundo. Luego, segundo con tercero, nuestro lado AQ es igual a nuestro lado BC. Y primero con tercero, nuestro lado MQ es igual primero con tercero a nuestro lado AC. Entonces, esos tres lados respectivos son iguales. AM es igual a AB. Entonces, colocamos aquí AM, vamos a colocar que sea cadena. Entonces, AB también es cadena. Luego, AQ es igual a BC, entonces AQ vale zigzag y BC también resulta siendo zigzag, ¿no? Y las hipotenusas también tienen la misma longitud. La medida del ángulo AMB, AMB, entonces debemos unir el punto M con B. Unimos el punto M con B y este ángulo debe resultar igual a 55 grados. Entonces, en la base, este angulito de azul es igual a 55 grados. Entonces nos preguntan, halle la medida del diedro. O sea, nos están preguntando por la medida del diedro UBCA. Entonces, como nos preguntan por ese ángulo diedro, para poder hallar siempre la medida de un ángulo diedro, el primer paso es identificar quién es la arista común. En este caso, la arista común viene a ser BC. Entonces, este segmento BC es la arista común y sobre ese segmento deben caer las dos perpendiculares. Entonces, aquí nuestra arista común es el segmento BC. Entonces, sobre este segmento deben caer las dos perpendiculares, trazada a partir del punto Q y luego a partir del punto A. Pero a partir del punto A ya lo tenemos. A partir del punto A ya tenemos esta perpendicular, porque este ángulo, el angulito de azul, resultó siendo de 90 grados. Entonces, aquí vamos a colocar este angulito, vamos a llamarlo. Todo ese ángulo resultó siendo de 90 grados. Entonces, como el ángulo, como ese angulito, el angulito de amarillo ya es 90 grados, entonces buscamos la perpendicular que va hacia arriba. Pero como el segmento AQ es perpendicular a todo el plano, también va a ser perpendicular. Entonces ese segmento AQ resultó siendo perpendicular al segmento AB. Entonces este ángulo resulta siendo de 90 grados. Entonces ya tenemos este otro ángulo, ¿no? Este ángulo, el ángulo de verde resultó siendo de 90 grados. Entonces se va formando, esta de aquí sería la primera perpendicular.
Entonces, esta de aquí es la primera perpendicular, empieza en el punto Q. Primera perpendicular, segunda perpendicular es la de amarillo. Y esa segunda cae sobre la recta BC. Entonces, la segunda termina en el punto B. Por el teorema de las tres perpendiculares, nosotros unimos. Siempre se une el punto de inicio con el punto final. Unimos ambos puntos y observamos que la segunda cae sobre la recta de verde. Entonces la tercera también va a caer sobre esa recta de verde. Entonces este ángulo va a resultar siendo de 90 grados. Entonces, por el teorema de las tres perpendiculares. Entonces, por el teorema de las tres perpendiculares, tenemos que el segmento BQ, ese segmento BQ es perpendicular al segmento BC. Entonces, este ángulo superior es de 90 grados. Por lo tanto, a partir de Q ya está trazada la perpendicular hacia la arista común, hacia el segmento de verde. Por lo tanto, esa aberturita viene a ser nuestro ángulo. Este es el ángulo plano, el ángulo diedrio de medida X. Entonces, para poder hallar ese ángulo X, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder observar? Entonces, para poder hallar X, vamos a completar ángulos en nuestro triángulo AMB. En la base, en ese triángulo BAM, se trata de un triángulo isósceles, ¿no? Este lado es cadena, este lado también es cadena. Este ángulo mide 55 grados. Aquí vamos a extraer ese triángulo. Nuestro triángulo MAB. Entonces, aquí estamos extrayendo el triángulo ABM. Entonces, por dato, este ángulo mide 55 grados. Y a partir de la congruencia, nosotros hemos encontrado que si este lado es cadena, entonces nuestro lado AB también va a resultar siendo cadena. Entonces, ese triángulo viene a ser un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, a lados iguales, ángulos iguales. Este ángulo en B mide 55 grados y la suma 55 más 55 sería 110. Para 180 le hace falta 70. Entonces, el ángulo en A, este angulito en A, resulta igual a 70 grados. 70, 90 en el triángulo rectángulo ABC. 70, 90, este ángulo en C va a resultar igual a 20. Entonces, el angulito en C viene a ser igual a 20 grados. Entonces, ahora observamos el triángulo a donde pertenece X. Es este triángulo rectángulo, ¿no? El triángulo QAB. Entonces, en ese triángulo rectángulo tenemos los tres elementos. Entonces, se observa que en ese triángulo, en el triángulo rectángulo UAB, UAB. En ese triángulo se tienen los tres elementos. Viene a ser zigzag, viene a ser 90 grados, zigzag. Se conocen los dos catetos, zigzag y cadena, y el ángulo 90, zigzag 90, cadena. Buscamos otro triángulo que contenga los mismos elementos y en la base, nuestro triángulo de la base.
todo ese triángulo ABC. En el triángulo ABC, el ángulo en B mide 90 grados. 90 grados, este angulito, este cateto cadena y este cateto zigzag. Entonces, ambos triángulos necesariamente van a ser congruentes. Entonces, será congruente con nuestro triángulo rectángulo CBA. ¿Qué caso? Viene a ser el caso lado, ángulo, lado. Entonces, a partir de la congruencia, tendremos que en el triángulo de amarillo a zigzag se le opone 70 grados. En el triángulo de morado a zigzag se le opone X. Se le pone X, por lo tanto, X va a resultar igual a 70 grados. La respuesta es la alternativa E. Sería el ejercicio número 3. Profesora, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Podría hacer el ejercicio número 7 de clase, por favor? Ya. Hola, Ángela. Ya, está bien. Ya. Este ejercicio, ¿no? Número 7. Mencionaste 7, ¿no, Ángela? Sí, 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 de la puertita. Ay, ay, ay. Ya, las 7 nos dicen, en la figura se tiene una puerta abierta, tal que el punto M está a la mitad de la altura de la puerta y dista de la recta AB igual al ancho de la puerta. Hay la medida del diedrio determinado por la puerta en la posición inicial y final. Ya, entonces vamos a colocar aquí la solución. Y vamos a dibujar justamente la puerta abierta, ¿no? Entonces, en la puerta abierta
esta parte que está hacia la derecha nos representa justamente la puerta y esta parte simplemente viene a ser la parte del marco, ¿no? Pero por dato nos dice que el punto M está a la mitad de la altura de la puerta. Entonces, estamos colocando que en el marco tenemos al segmento AB. Punto A, punto B, y este lado de la puerta vamos a colocar que sea ese segmento CD. Entonces, el punto M es punto medio del lado CD, por ser punto medio, vale rayita, y también es rayita. Luego mencionan que este punto M dista de este lado, de esta recta AB, igual al ancho de la puerta. Entonces la palabra dista quiere decir distancia. La distancia del punto M a esa recta es igual al ancho de la puerta. Y nos preguntan, halle la medida del ángulo diedrio determinado por la puerta en la posición inicial y final. Entonces, toda esta parte vamos a colocar aquí. Entonces, cuando la puerta, la posición inicial quiere decir cuando la puerta está cerrada. Entonces, cuando la puerta está cerrada, es como que toda esta parte desaparece, ¿no? Entonces, cuando la puerta está cerrada, en realidad viene a ser toda esta parte, toda la parte rayada, ¿correcto? Entonces, aquí está justamente ese punto M. Entonces, nosotros abrimos la puerta y va a tener esta posición. Va a tener esta posición. Entonces, el ángulo diedro, ¿dónde está ubicado? Justamente aquí al medio, ¿no? Cuando la puerta está cerrada, posición inicial, la puerta abierta es la que figura aquí en la gráfica y nos preguntan por ese ángulo diedro. Entonces, digamos, entre la posición inicial y la posición final hay una recta en común. Esa recta resulta siendo justamente este segmento de amarillo. Entonces, este segmento de amarillo es la arista común. Hay que recordar que el ángulo diedrio es la abertura entre dos planos. ¿Y cómo se dibuja ese ángulo diedrio? Mediante dos perpendiculares. Las dos perpendiculares deben caer sobre la arista común, ¿correcto? Entonces, aquí justamente tenemos los dos planos. Este plano es como que tuviéramos nuestro plano que nos indica la posición inicial. Cuando la puerta está abierta, viene a ser nuestra posición final. Entonces, entre esos dos planitos hay una recta en común. A esa recta en común se le llama arista común. Y sobre esa arista común, se deben encontrar o deben estar trazadas las dos perpendiculares sobre esa recta de amarillo. Entonces, a partir del punto M, nosotros trazamos nuestra perpendicular a la arista común. Entonces, esa perpendicular cae en el punto N. Pero la puerta está, digamos, es de forma rectangular. Entonces, si este angulito resultó siendo de 90 grados, como ambas rectas son paralelas, este ángulo también va a resultar siendo de 90 grados. Entonces vamos a colocar que esta distancia, pero esa distancia del punto M hacia la arista común, que es esa perpendicular MN, también nos representa el ancho de la puerta, ¿no? Entonces viene a ser el ancho de la puerta. Entonces nosotros estamos colocando que ese ancho de la puerta sea de longitud A nada más. Entonces ya tenemos el ancho de la puerta resultó siendo de valor A. Luego nos dicen que la distancia del punto M hacia esta recta AB. Entonces nosotros trazamos la distancia del punto M a esa recta AB. Entonces la distancia de un punto hacia una recta
necesariamente es una perpendicular. Entonces, este ángulo es de 90 grados. Y nos dicen por dato que toda esa longitud QM va a resultar siendo igual al ancho de la puerta. El ancho de la puerta viene a ser A, entonces también resulta siendo A. Y cae en el punto medio, puesto que el punto M es punto medio. Entonces, como son planos rectangulares, el punto M, punto medio del lado CD. Entonces, el punto Q también es punto medio del lado AB. Entonces, vale rayita y también es rayita. Entonces, ahora ¿qué hacemos? Simplemente unimos el punto Q, vamos a unir con el punto N. Como Q es punto medio, necesariamente N también va a resultar siendo punto medio. Entonces, este segmento QN es el ancho de la puerta. Hay que recordar que también nos va a representar el ancho de esa puerta que viene a ser A. Entonces, finalmente, nos están preguntando por la medida del diedro determinado por la puerta en la posición inicial y en la posición final. Entonces, en esas dos posiciones, justamente hay una arista común, la recta de amarillo. Y para esa recta de amarillo caen las dos perpendiculares. Por lo tanto, el ángulo buscado viene a ser este angulito de medida X. Entonces nos están preguntando por el ángulo X. Para poder hallar el ángulo X es claro observar que este triángulo es sombreado. El triángulo de amarillo es un triángulo donde sus tres lados tienen la misma longitud. Por lo tanto, se trata de un triángulo equilátero. Y si es un triángulo equilátero, nuestro ángulo X es igual a 60 grados. La respuesta viene a ser la alternativa A. Sería el ejercicio número 7. ¿Se entendió, Ángela? ¿O hay alguna duda? ¿Algún otro ejercicio, Ángela, que te pueda ayudar? Ángela, ¿algún otro ejercicio? No, ese era el que tenía más dudas. Gracias. Ya, ok, Ángela, no hay problema. Voy a continuar con los propuestos.
El ejercicio 4 nos dice, en la figura, los rieles de la escalera determinan un diedrio que mide 37 grados. Si la distancia entre los extremos A y B de la escalera es de 120 centímetros, ¿a qué distancia del piso se encuentra la tapadera de la escalera? Ya, entonces, por dato nos dicen primero que la distancia entre los extremos A y B es de 120. La distancia entre dos puntos simplemente es unir ambos puntos y toda esta longitud. La longitud AB va a resultar igual a 120 centímetros, ¿no? Y nos dicen además que los rieles. Tenemos aquí dos tipos de rieles, el riel posterior y luego tenemos el riel anterior. Esos rieles determinan un diedrio que mide 37 grados. Entonces, para poder ubicar ese ángulo de 37 grados, vamos a colocar lo siguiente. Colocamos que este punto sea el punto P. Entonces, el ángulo diedrio, ¿cómo se determina? Es la unión entre dos semiplanos, ¿no? Entonces, como es la unión entre dos semiplanos, es como que nosotros tenemos aquí un primer plano donde están ubicados esos rieles. Entonces, tenemos aquí nuestro plano. Este primer plano de verde. Entonces tenemos ahí un primer planito, ¿no? Y el otro planito es el que está hacia atrás. Ahí tenemos a los dos semiplanos, ¿no? Entonces, esos dos semiplanos nos dicen por dato que forman un ángulo diedrio. El ángulo diedrio siempre está ubicado sobre la arista. En este caso, la arista viene a ser toda esta parte superior. Entonces, esa parte de azul es nuestra arista común. Entonces, necesariamente, este angulito, todo este ángulo va a resultar igual a 37 grados. Entonces, a nosotros nos preguntan a qué distancia del piso se encuentra la tapadera de la escalera. Entonces, esa tapadera justamente está ubicado en este punto P. Nosotros estamos tomando un punto de la tapadera, de tal manera que la distancia de ese punto a todo el plano del piso, la distancia de un punto hacia un plano es una perpendicular que va a caer en una recta. En este caso cae en la recta AB. Entonces, a partir de ese punto vamos a trazar nuestra perpendicular. Entonces trazamos nuestra perpendicular PH. Al trazar esa perpendicular PH, ¿qué es lo que tenemos? Necesariamente esta longitud, la longitud AP, es claro observar que la longitud, nuestra longitud AP, vamos a colocar que sea cadena, entonces nuestra longitud BP también va a resultar siendo cadena. Cadena y cadena. Entonces, el triángulo APB es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, al trazar altura, esa altura va a ser todas las líneas notables. Entonces, quiere decir que necesariamente este ángulo va a resultar igual a 37 medios. Este otro ángulo también resulta igual a 37 medios.
Creo que no es un número, ¿no? Aquí. Es claro observar que este angulito viene a ser 37 medios. Y por ser un triángulo isósceles, altura mediana. Si es mediana, vale circulito y circulito. Todo era 120, entonces le va a corresponder 60. Vale 60 y también es 60. Entonces, a nosotros nos están preguntando por la longitud pH. Entonces, en el triángulo, en este triángulo, en el triángulo de amarillo. Ya, entonces, en ese triángulo, entonces, tendríamos que en ese triángulo de, aquí, ¿no? Solamente aquí, el triángulo de amarillo, el triángulo rectángulo, ¿no? Se trata de un triángulo rectángulo de 37 medios, el triángulo aproximado. Entonces, esto es el vértice AHP. Este ángulo es de 90 grados y hemos encontrado que este angulito era de 37 medios. Entonces, a 37 medios se le opone nuestro cateto 60, nuestro cateto 60, y en ese triángulo rectángulo, esta longitud HP viene a ser el triple. El triple va a resultar igual a 180. Por lo tanto, esa distancia, la distancia del punto P al piso, va a resultar igual a 180 centímetros. Sería la respuesta, ¿no? 180. Entonces sería el ejercicio 4. Ahora 5. Ya. El ejercicio 5 nos dicen en la figura
el ABCD es un cuadrado. Entonces, por dato, nos dicen que el ABCD es un cuadrado. Entonces, por ser un cuadrado, sabemos que los ángulos internos miden 90 grados, ¿no? Entonces, este ángulo en A resulta siendo 90, el ángulo en B 90, el ángulo en C 90 y el ángulo en D también es 90. Además, sus cuatro lados tienen la misma longitud, llamamos circulito. También es circulito, circulito, y también va a resultar siendo circulito. Luego nos dicen que el cuadrilátero ADEF es un rectángulo. Entonces, por ser un rectángulo, este ángulo, los ángulos internos miden 90 grados. Este ángulo también resulta siendo de 90 grados. En D, 90 grados, en E, 90 grados. También es de 90 grados. Y en un rectángulo los lados opuestos tienen la misma longitud. Como el lado AD hemos colocado circulito, entonces nuestro lado EF también va a resultar siendo circulito. Y el lado AF le llamamos zigzag, entonces nuestro lado ED también resultó siendo zigzag. La longitud AD vale 3, o sea, circulito vale 3. Vale 3, también es 3, también es 3 y también es 3. Y el lado de E mide 3 raíz de 2. Entonces, este lado mide 3 raíz de 2. La longitud de E también es 3 raíz de 2. Por dato, 3 raíz de 2. El lado AF también es 3 raíz de 2. Entonces nos preguntan, ahí en la medida del ángulo entre la recta CF y la recta AD. Entonces colocamos recta CF viene a ser la recta de verde. Recta de verde y la recta AD. La recta AD viene a ser la de amarillo. Entonces, estas dos rectas, ¿cómo son? La recta de amarillo pertenece a la intersección entre el plano cuadrado y el plano rectangular, que se encuentra en la base, en el plano rectangular AFED. En cambio, la recta de verde se encuentra en este plano triangular, ¿no? La recta de verde se encuentra en todo este plano triangular de amarillo, ¿correcto? Entonces, ambas rectas se encuentran en planos distintos y además es claro observar que no hay puntos de intersección. Por lo tanto, ambas rectas son rectas alabeadas. Entonces, para poder dibujar el ángulo entre esas dos rectas alabeadas, nosotros mantenemos fijo a una de ellas y le vamos a trazar la paralela con respecto de la otra. Pero ¿a quién mantenemos fijo y a quién le trazamos la paralela? Como se puede observar, este segmento AD es un lado para el rectángulo ADEF. Y sabemos que en un rectángulo siempre los lados opuestos son paralelos. Entonces, este segmento de morado necesariamente es paralelo a nuestro lado AD. Entonces, se observa, y vamos a colocar, se observa en la figura, entonces se observa que por propiedad de rectángulo, nuestro lado, este segmento EF, es paralelo a nuestro segmento AD. Si esos lados opuestos son paralelos, entonces necesariamente el ángulo buscado entre la recta de verde y la recta de amarillo es el mismo ángulo formado entre la recta de verde y la paralela, que es este segmento de morado. Entonces, el ángulo buscado viene a ser justamente este ángulo que le llamamos X nada más. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar? Conocer nuestro ángulo X. Y para poder conocer ese ángulo X, aquí vamos a trabajar en el triángulo rectángulo CDE. Entonces, en el triángulo que está hacia atrás.
En ese triángulo rectángulo CDE, cateto 3, raíz de 2. Se trata de un triángulo pitagórico. Entonces, colocamos aquí, se observa que nuestro triángulo, el triángulo rectángulo CDE, en ese triángulo es un triángulo pitagórico. Es un triángulo rectángulo pitagórico. ¿Qué quiere decir pitagórico? Siempre que nosotros tengamos, digamos, cateto como 1, cateto como raíz de 2, la hipotenusa va a ser como raíz de 3. ¿Quién la acompaña? La constante K. Entonces, necesariamente, la hipotenusa CE es la misma constante K multiplicado por raíz de 3. Siempre es cateto K raíz de 2, hipotenusa K raíz de 3. Entonces, esta longitud de la hipotenusa mide 3 raíz de 3. Luego, circulito viene a ser 3. Entonces, esta longitud también es circulito. Y circulito resultó siendo igual a 3. Entonces, el ángulo X, el ángulo buscado, pertenece a ese triángulo de amarillo CFE. En ese triángulo conocemos un lado que mide 3 raíz de 3 y el otro lado que mide 3. Entonces vamos a aplicar el teorema de las tres perpendiculares. Este segmento, aquí se observa que este segmento CD es perpendicular a todo el plano de la base. ¿Por qué va a ser perpendicular a todo el plano del disculpe? ¿Por qué es perpendicular a todo el plano de la base? Porque por ser cuadrado, este ángulo también resultaba siendo de 90 grados. Entonces, como el segmento CD, como ese segmento CD es perpendicular al segmento DE y también CD resulta siendo perpendicular al segmento AD, entonces podemos afirmar que el segmento CD va a ser perpendicular a todo el plano que contiene al rectángulo ADEF. Siempre para poder aplicar el teorema de las tres perpendiculares, necesitamos que la primera sea perpendicular a todo el plano. ¿Ya? Entonces, y para poder también afirmar que una recta es perpendicular a todo un plano, como mínimo tiene que ser perpendicular a dos rectas en ese plano. Entonces, se observa que esta recta, nuestra recta de morado, ¿no? Entonces, esta rectita, la recta CD, resultó siendo perpendicular a DE y perpendicular al segmento AD. Por lo tanto, es perpendicular a todo el plano de la base. Entonces, esta de aquí sería justamente la primera perpendicular. ¿Y quién sería la segunda? La segunda viene a ser este segmento de celeste. El segmento de celeste viene a ser la segunda perpendicular. Entonces, por el teorema de las tres perpendiculares, la primera empieza en el punto C. Avanzamos, la segunda termina en el punto E. Nosotros, entonces, unimos el punto C, unimos con el punto E. Y se observa, como la segunda cae sobre la recta EF, la tercera también va a caer sobre esa recta EF nada más. Entonces, por el teorema de las tres perpendiculares, nosotros tendremos que el segmento CE resultó siendo perpendicular al segmento EF. CE es perpendicular al segmento EF nada más. O sea, ese ángulo es de 90 grados. Entonces, ¿qué acabamos de encontrar? Un triángulo rectángulo, donde los catetos están en la relación de cateto 3, raíz de 3. Entonces, el triángulo CEF viene a ser notable. Es notable de 30 y 60 grados. Eso es por la relación entre ambos catetos.
Cateto como 1, cateto como raíz de 3. Notable de 30 y 60. A mayor cateto, mayor ángulo. Entonces, afirmaremos, por lo tanto, que X es igual a 60 grados. La respuesta viene a ser la alternativa B. Sería entonces el ejercicio 5. A ver, ¿no? Ángela, hay otra pregunta, otro ejercicio, porque ya terminé los propuestos. No sé, quisiera que te ayude en otro ejercicio. O empiezo a explicar a partir de la 8, ¿te parece? 8, 9, 10. Me esperas un minuto, voy a los servicios, ¿ya?
Entonces, vamos a ver los dos últimos, las tres, ¿no? Creo que no estoy compartiendo, ¿no? A ver. El ejercicio número 8. Nos dice en la figura el hexágono regular ABCDF y el cuadrado FBMN están contenidos en planos perpendiculares. Ahí la medida del ángulo entre el segmento NT y el plano que contiene al hexágono. Entonces vamos a colocar aquí en la solución la misma gráfica de nuestro enunciado. Y nos dicen que en la figura el hexágono regular A, B, C, D, E, F. Entonces tenemos que ese polígono de 6 lados es un hexágono regular. Y en un hexágono regular todos los lados tienen la misma longitud. Entonces este polígono, por ser hexágono regular, los 6 lados tienen la misma longitud. Y vamos a colocar que sea A. Vale A, vale A, también vale A y también resultó siendo A. Pero además los ángulos internos miden 120 grados. 120 también resulta siendo 120 grados cada ángulo, ¿no? Cada ángulo interno, su medida va a ser de 120 grados. Entonces, y es claro observar que el segmento BF es A raíz de 3. ¿Por qué esa longitud va a resultar siendo A raíz de 3? Aquí vamos a probar. Si nosotros tenemos un triángulo, si ese triángulo, el triángulo ABC, es un triángulo isósceles, ¿no? Por ser un triángulo isósceles, vale circulito y también es circulito. Si este ángulo es de 120 grados. Entonces, en todo triángulo isósceles, ¿qué se recomienda trazar? La altura, porque esa altura va a ser todas las líneas notables. Entonces, a partir del punto B, nosotros trazamos nuestra altura BH. Esa altura también es mediana. Por ser mediana, vale zigzag y también es zigzag. Y luego será bisectriz. Por ser bisectriz, este ángulo mide 60 grados y este otro ángulo también mide 60 grados. Entonces, en nuestro triángulo, en el triángulo de amarillo, es un triángulo notable de 30 y 60 grados. Si colocamos que la hipotenusa sea de longitud A, entonces, si la hipotenusa viene a ser de longitud a 60 grados se le pone la mitad. La mitad será a medios multiplicado por raíz de 3. Si la hipotenusa es a 30 se le pone cateto a medios y a 60 a medios raíz de 3. Entonces, como son iguales, también es a medios raíz de 3. Entonces quiere decir que si el triángulo ABC es de 120 grados, este lado mide A y este lado mide A, toda la base, desde el punto A hasta el punto C. Desde el punto A hasta el punto C sería A medios más A medios a raíz de 3. De esta manera estamos probando
que la base para este triángulo isósceles BAF del lado A necesariamente viene a ser A raíz de 3. Eso es por ser un hexágono regular. Luego tendremos que al unir el punto F con el punto D, esta longitud también es A raíz de 3, 120 grados, lado A, lado A. Entonces, esa longitud FD viene a ser A raíz de 3. Luego nos dice que el cuadrilátero FBMN, este cuadrilátero de verde viene a ser un cuadrado. Si ese cuadrilátero es un cuadrado, sabemos que sus 4 lados tienen la misma longitud. Entonces, necesariamente, los ángulos internos miden 90 grados. 90 grados y el lado FN mide lo mismo que BF igual a A raíz de 3. Pero nos dicen que ambos planos son perpendiculares. Si este cuadrado, el cuadrado es perpendicular a todo el plano hexagonal, entonces necesariamente el segmento NF va a ser perpendicular a todo el plano de la base. Quiere decir que el ángulo en F es de 90 grados. A nosotros nos preguntan, halle la medida del ángulo entre la recta de morado, la recta de N, y el plano que contiene al hexágono. Entonces, el ángulo formado entre una recta y un plano es el mismo ángulo formado entre esa recta y su respectiva proyección. Entonces, ¿quién es la proyección de la recta de morado sobre todo el plano de la base? Como ambos planos son perpendiculares, necesariamente el segmento NF va a ser perpendicular a todo el plano de la base. Entonces, este ángulo resultó siendo de 90 grados. Si este angulito es de 90 grados, entonces la proyección de nuestro lado DN sobre el plano de la base es este segmento de amarillo. Entonces, este segmento FD viene a ser la proyección. Ese segmento viene a ser la proyección. Entonces, el ángulo buscado sería el ángulo formado entre la recta ND y su respectiva proyección, que es de medida X nada más. Y para poder hallar X, es claro observar como ambos planos son perpendiculares, este ángulo es de 90 grados. Entonces, ese angulito resultó siendo 90 grados. Y si ese ángulo es 90 grados, entonces en el triángulo de amarillo, ese triángulo NFD, ambos catetos, es un triángulo rectángulo donde los dos catetos tienen la misma longitud. Entonces se trata del triángulo notable de 45 grados. Cateto A raíz de 3, cateto A raíz de 3. Notable de 45 grados, X es igual a 45. La respuesta viene a ser la alternativa N. Sería el ejercicio número 8.
Ejercicio número 9. La figura, la superficie del toldo, está determinado por un rectángulo de ancho y largo 80 centímetros y 130 centímetros respectivamente. Halle el área de la sombra que se determina en el suelo justo al mediodía. Si colocamos la solución, vamos a copiar la misma gráfica del enunciado y nos dice que la superficie del toldo está determinado por un rectángulo de ancho y largo 80 y 130. Pero por tanto, este angulito es igual a 53 grados. Entonces, aquí estamos justamente delineando el borde, el contorno de ese toldo que es de forma rectangular, donde el ancho viene a ser 80, ¿no? Y el largo es 130. 80 y 130 centímetros. Entonces nos preguntan, halle el área de la sombra que se determina en el suelo justo al mediodía. ¿Qué quiere decir justo al mediodía? Que cuando el sol cae sobre el toldo al mediodía, los rayos solares son de forma perpendicular al nivel del suelo. Entonces, por ese detalle, a partir de este punto trazamos una perpendicular, luego desde este otro punto trazamos la otra perpendicular y al unir esos 4 puntos A, D, A, B, C y D, justamente se va a determinar otro polígono de 4 lados donde todo esta región sombreada nos va a representar la sombra. Entonces nosotros ¿qué buscamos? El área de la sombra, pero el área de la sombra viene a ser igual al área de ese polígono ABCD. Y para poder hallar el área de ese polígono, nosotros podemos hallar con esos datos el área del toldo. Como el toldo está determinado por el rectángulo, el área de un rectángulo es la base por la altura, que sería 80 por 130, va a ser igual a 10.400. Entonces, ¿qué buscamos? El área de la sombra. Para poder hallar el área de la sombra, podemos aplicar el área de una región proyectada, ¿no? El área de una región proyectada es igual al área de la región que queremos proyectar por el coseno del ángulo diedro. Entonces, ¿qué necesitamos? Conocer el ángulo diedro entre ese plano del rectángulo y el plano de la sombra. Entonces, para poder justamente ver qué ángulo diedro forman ambos planos, ese planito rectangular lo vamos a llevar hacia la parte del suelo, hacia abajo, de tal manera que este lado del rectángulo coincida con el lado BC. Entonces, es claro observar que el ángulo diedro es justamente este ángulo, ¿no? Este angulito donde está ubicado el puntero. Pero como este ángulo superior es 53 grados, y 53 grados es el ángulo formado por esta vertical y el lado del rectángulo, entonces al momento que baja el rectángulo, el ángulo también baja 53 grados. Pero siempre las verticales son perpendiculares a todo el plano de la base. Entonces, este ángulo es 90. Entonces, en este triángulo rectángulo, 53, 90, este ángulo va a ser de 37 grados. Entonces, podemos aplicar teorema.
el área de la sombra es igual al área del toldo y es 1400 por el coseno del ángulo diedro, que va a ser igual a 37 grados. Por lo tanto, el área de la sombra después del producto va a ser igual a 8320 centímetros cuadrados. Sería el ejercicio número 9. Ejercicio número 10. Oh, no aparece la gráfica, ¿no? Ya, ejercicio número 10. En la figura, el triángulo ABC es equilátero y el ABQ es un cuadrante. Si la medida del arco MQ es igual a 30 grados y BQ es igual a 2 metros, MC es igual a raíz de 3 metros, hay una medida del diedro QABC. Colocamos la solución, vamos a copiar la misma gráfica del enunciado y nos dicen por dato. En la figura, el triángulo ABC es equilátero. Por ser un triángulo equilátero, sabemos que sus tres lados tienen la misma longitud y los ángulos internos tienen la misma medida. Luego nos dicen que el ABQ es un cuadrante. Entonces, por ser cuadrante, este ángulo en B es de 90 grados. Este punto es centro del cuadrante. Luego nos dicen que la medida del arco MQ es 30 grados y BQ es igual a 2 y MC es igual a raíz de 3 metros. Entonces nos preguntan por la medida del diedro QABC. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros primero, para poder ubicar ese ángulo diedro, debemos identificar quién es la arista común. La arista común es el segmento AB. Entonces, sobre este segmento AB debemos buscar las dos perpendiculares. La primera trazada a partir del punto Q y la segunda a partir del punto C. A partir del punto Q ya tenemos. Este ángulo resultó siendo de 90 grados, ¿correcto? Y a partir del punto C. ¿Qué faltaría? A partir del punto C. Entonces, esta de aquí es la que falta. Entonces, pero al unir el punto C con el punto B, donde cae la primera perpendicular, este ángulo jamás va a ser de 90 grados, porque el triángulo es equilátero. Entonces, ese ángulo resultó igual a 60. Entonces, en este punto no podemos ubicar el ángulo 10. Entonces, necesitamos mover. Pero, como el ABQ resultó siendo un cuadrante, el lado AB es igual al lado BQ. BQ mide 2, BQ radio, AB radio y radio es igual a 2. Entonces, este lado AB mide 2. Ese lado AB mide 2.
Pero el triángulo ABC es un triángulo equilátero. En todo triángulo equilátero se recomienda trazar la altura CH, porque esa altura va a ser todas las líneas notables. También va a resultar siendo mediana. Circulito, circulito. Todo mide 2, entonces cada circulito resulta igual a 1. Y este otro circulito también es igual a 1. Entonces, tendremos que el lado AC resulta igual a 2. Si el lado AC vale 2, hipotenusa 2, cateto 1, el otro cateto CH va a ser igual a raíz de 3. Entonces, ya conocemos ese segmento CH es raíz de 3. Y también se observa que esa altura CH es perpendicular a nuestro lado AB. Entonces, podemos ubicar el ángulo diedrio para este punto H. A partir del punto C ya tenemos la perpendicular hacia la arista común AB. ¿Qué faltaría? A partir del punto M. Entonces, tenemos que este punto B es centro del cuadrante. Radio BQ, 2. Radio BM también va a resultar igual a 2. Entonces, por ángulo central. Si este arco superior es 30, entonces tendríamos por ángulo central, este ángulo es 30 grados. Y como todo el ángulo es 90, necesariamente este ángulo va a ser igual a 60, ¿no? 30, 90, 60. Entonces, cuando nosotros unimos el punto A con el punto M, ¿qué tendríamos? Se habrá formado un triángulo equilátero. ¿Por qué equilátero? Porque este lado BM, radio 2, el lado AB, radio 2, y el ángulo es de 60 grados. Entonces, este triángulo, el triángulo de celeste, es un triángulo equilátero. Y si es un triángulo equilátero, necesariamente al unir el punto M con el punto medio de este lado AB, ese segmento es todas las líneas notables. Mediana, bisectriz, altura. Si es altura, este ángulo es de 90 grados. Entonces, sobre la arista común, que es el segmento AB, tenemos esta primera perpendicular. Y luego tenemos la segunda perpendicular. Entonces, sobre la arista común ya se observan las dos perpendiculares, por lo tanto la longitud MH también es raíz de 3. Y el ángulo buscado, ¿no? Entonces, tendremos que sobre la arista. Entonces, tendremos aquí, borramos ahora, y tenemos este angulito. Entonces, el ángulo buscado siempre se encuentra sobre la arista común AB y está formada por esas dos perpendiculares. Ese ángulo buscado viene a ser de medida X nada más. Entonces, X, ¿a dónde pertenece? X pertenece a este triángulo rectángulo, a todo el triángulo de amarillo. Y en este triángulo de amarillo, los tres lados tienen la misma longitud. Raíz de 3, raíz de 3, raíz de 3. Por lo tanto, ese triángulo MHC resultó siendo un triángulo equilátero. Y si es un triángulo equilátero, la respuesta viene a ser igual a 60 grados. Cada ángulo interno mide 60. Entonces, X va a resultar igual a 60. La respuesta es la alternativa A. Ya, serían entonces
los ejercicios con respecto a la parte clase, ¿no? Y aquí están las claves de la evaluación. Ok, Ángela, ¿tienes alguna otra consulta? Ángela, ¿me escuchas? Ok, Ángela ya terminó las consultas, es de 3 a 5. Si no tienes ninguna otra consulta, entonces nos quedamos aquí. Será hasta otra oportunidad, Ángela. Cuídate, que te vaya muy bien.